primera parte buena por nuestra parte, en el juego, en combinación, en control del juego también, en llegadas, pero bueno, lo que ha faltado ha sido el acierto. Hemos estado bien en jugadas a balón parado, hemos estado bien en jugadas a balón parado defensivas, hemos metido un ritmo alto, pero que creo que ellos se han dado cuenta de que así no podía ser, y bueno, la segunda parte han parado el juego. Nosotros no hemos sabido leer esa situación, hemos estado precipitados, no hemos tocado el balón en circunstancias que teníamos que tocar, y hemos hecho un partido que quizás a ellos les convenía, pero también es verdad que nosotros nos ha desgastado bastante ese ritmo alto de la primera parte, y una de las claves ha sido el penalti, que claro, no hemos estado finos, o bueno, allí la meteremos seguramente si la tenemos, pero felicitar a mis jugadores porque otra vez lo han dado todo, y cuando uno lo da todo, pues no hay que decirle nada, estoy aquí yo para defenderles claramente y analizar el partido simplemente, pero lo que es actitud y ganas y sobre todo esfuerzo, un 10 por mi jugador. Lo que se te queda con la sensación de que se han ido vivos, ¿no? Sí, bueno, vivos no. Cuando digo vivo, lo digo que podía haber hecho uno mejor sin problema. Sí, bueno, quedan 90 minutos. Creo que es un rival complicado. Arriba tiene gente muy rápida. Yo destacaría hoy la actuación de Carlos. Carlos está enorme. Carlos ha habido 4 o 5 situaciones muy difíciles de defender y ha estado muy acertado. Dentro del mal menor, el 0-0 es aceptable. Está claro que después de las ocasiones que has visto en la primera parte y el penalti, pues sí, te podías ir por algún gol. Pero ellos también han tenido alguna situación que nos podían haber hecho daño, y tienen gente veterana, tienen gente muy rápida, tienen gente que técnicamente es buena, a balón parado también, hemos defendido muy bien las situaciones, y bueno, quedan 90, parecido a la selección de Novelda, en las dimensiones también parecidas, rival distinto totalmente, pero yo creo que el Extremadura tiene el suficiente potencial para hacer daño allí y para crear las suficientes ocasiones para marcar. Juan, las pérdidas de tiempo no solamente restan minutos al reloj, sino que pueden llegar a desesperar a un equipo, ¿no? O a sacarlo del partido. Pero para eso está el árbitro también, para acelerar o para sacar la tarjeta adecuada. No ha sacado de él. Ya la primera parte iban andando para rematar jugadas a balón parado, con lo cual el árbitro quizás ha tenido un poquito de permisividad en ese sentido, pero hay que saber hacerlo también. Lo han hecho muy bien. Cada uno utiliza sus armas y esa arma ha sido muy buena. Está clara. Nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando el balón está en juego, pues hacer daño. Y podemos intentar la primera parte, creo que vamos a intentar, la segunda no tanto, y como he dicho antes, en la segunda se ha igualado el tema, y son pequeños detalles, como decía mi gran amigo Agustín Izquierdo, pequeños detalles como por ejemplo marcar o no marcar un penalti. Durante la semana creo que vas a tener un trabajo añadido para que el equipo resete todo lo que ha ocurrido hoy, porque posiblemente para encarar ese partido, si te acuerdas de lo que ha ocurrido hoy, no sea lo mejor. Olvidarse de esto y pensar que son 90 minutos y jugarse. Sí, tienes razón, porque quizás había un sentimiento de perder en el vestuario, y eso hay que trabajarlo, pero para eso tengo los 4 o 5 veteranos que ya están haciendo ese trabajo, que quedan 90 y bueno, si fuimos a Novelda con esperanza, cuando aquí tuvieron 20 o 25 minutos tremendos de posesión de balón y ya se creía toda la gente que nos iban a marcar 5 y ganamos, pues yo creo que es lo que hay que plasmar. Pero sí es verdad que es un rival más peligroso que el Novelda, creo yo, en su campo, porque tiene jugadores que van muy bien de cabeza, tiene jugadores que van muy bien en el choque y sacan faltas adecuadas y buenos lanzadores, y luego la velocidad. Pero sí es verdad que vamos a ver esta semana otro hándicap. Creo que Lauri no lo vamos a tener, en una lesión de rodilla. Ruiz, vamos a ver ese isquiotibial. La gente está dejando la salud, y yo no tengo nada que, al revés, agradecer lo que se lo he dicho al principio, al final y durante, y en Novelda, entonces agradecer a todos este sobreesfuerzo que están haciendo, que no es fácil llegar a estas alturas y dejarse la salud, y vamos a ver si ojalá tengamos un final feliz con Novelda. Hay una cosa clara, y es que el que lanza el que falla, evidentemente ahí no se puede decir nada, pero lo de José Germán, que estaba articulado, es el que lanza. No, vamos a ver, yo lo de los penaltis, si está Chicote en el campo, pues tiene que lanzarlo Chicote, pero yo no doy órdenes. Yo creo en
que depende de la situación del partido, depende del estado mental de alguno, pues es el que tira el penalti. Juan Germán ya ha tirado muchos penaltis en el bajón, en el domenito, y tiene suficiente calidad para marcarlo. Se le ha ido fuera, pues ya está. Los fallas que la tira, nada, pero lo que te he dicho de los pequeños detalles, como dice Agustín, no los hemos marcado, igual nos acordamos de penalti o no. Lo que tengo claro es que me gustaría que hubiese otro penalti allí, y si está en el campo Juan Germán, sí que voy a obligarle que lo tire. Una cosa, que aquí cuesta que te piten penalti al juego, que te lo piten encima que no fallen, ¿eh? Sí, hemos tenido 2 o 3 situaciones que, como se den allí, no sé si va, pero bueno, nada de objetar al árbitro. Quizás lo de la pérdida de tiempo, sí, cosa que tenemos que trabajarla, como dice Blas, ya los veteranos, para mentalizar al árbitro que toque de que nosotros queremos ritmo y que ellos van de minuto 1 a no meter ritmo y meter sus ocasiones y luego trabajarlas, y quizás ahí sí que tenemos que trabajarlo desde el lunes. Juan, el entrenador del Mairena le ha sorprendido lo mal que ha estado su equipo físicamente. ¿Tú crees que dentro de una semana eso es recuperable o va a ser la misma línea? Son menos metros, son 60 metros, veremos a ver la temperatura. Hoy se han dado muchos factores. Nosotros lo hemos acusado también en la segunda parte. Morán, por ejemplo, es muy raro que me pegue ese bajón en la segunda parte, que él mismo ha reconocido que no podía. Pero no sé, eso habría que ver su equipo cómo estaba, cómo deja de estar, pero son menos metros, menos recorrido, se para muy fácil el juego, el balón se puede ir fuera y puede tardar 3 minutos en volver. O sea que si ya hemos visto que aquí utilizan todas las artimañas, sino eso lo hemos hecho todos y lo hará, eso es normal en el fútbol, cada uno utiliza. ¿Quién no ha visto ese delegado que no tira el balón, etcétera, etcétera? ¿No? Pero aquí tenemos que estar mentalizados de que va a suceder y de que si ellos se adelantan por lo que sea, nosotros vamos a tener opción seguro, pero en un campo pequeño, con la gente que tenemos, con la calidad, con la pegada que tenemos arriba y luego con la jugada de balón parado, podemos hacer daño cualquiera. Te iba a preguntar antes si te vas a esperar un Mairena muy diferente al de hoy, allí. No, yo creo que va a ser parecido. Si acaso pueden sacar a Sergio Berro, pero meter arriba a Melchor, lo mismo, 4-1-4-1, 4-2-3-1 y jugando directo. Luego si acaso puede que arriesguen si va mal la última media hora, pero nosotros sí que vamos a jugar igual, con 2 puntas y bueno, como siempre. Y porque tenemos que jugar así. Para ganar este partido hay que meter mucho trabajo de área, ofensivo, y también estar sólidos atrás, porque va a haber mucho juego de área como tipo novela, y aunque vaya mal, siempre vamos a tener nuestro.